Buenas noches, profesora y compañeros. Nosotros somos estudiantes del programa de Contaduría Pública. Estamos cursando el diplomado de tributaria y hoy vengo a exponerles el tema sobre procedimientos tributarios. Nuestro grupo es el número 6, está conformado por Jamie Dayana Aros, Luisa Yazos, Diana Marcela Pamplona y Estefanía Arias, la persona que les está hablando. ¿Qué es el procedimiento tributario? Es el conjunto de normas que regulan la relación del sujeto activo con el sujeto pasivo, las cuales suscitan las etapas para llevar a cabo las acciones fiscales. ¿Y cuáles son las obligaciones fiscales? Son las formales y las sustanciales. Diferencias entre la obligación sustancial y formal. La obligación sustancial hace referencia a la obligación de tributar, de pagar un impuesto. En este caso puede ser la declaración de renta, el impuesto predial, la retención en la fuente. La obligación formal hace referencia a los procedimientos que el obligado a cumplir con la obligación sustancial de realizar para acabar un cumplimiento de su obligación sustancial. Para pagar el impuesto se debió surtir una serie de procedimientos y trámites que son otra cosa que la obligación formales. Entre ellas, una de las más importantes es el RUT. Es el momento en que nos registramos y tomamos el tiempo para ir a registrarnos a la DIAN. ¿Qué es una declaración tributaria? Es un documento privado con consecuencias jurídicas relevantes. Es un documento privado porque quien lo elabora y quien presenta la declaración es una persona privada, no debe pertenecer al Estado. Mecanismos de liquidación de los impuestos más representativos de ingresos públicos. Permite al Estado acreedor acceder a la información necesaria para cuantificar los impuestos e identificar los sujetos pasivos. Obligación formal. Permite al Estado acreedor acceder a la información necesaria para cuantificar los impuestos e identificar los sujetos pasivos. Contenido general de la declaración tributaria. ¿Qué es lo que debe tener una declaración? El formulario que para el efecto señale la DIAN o la Secretaría de Hacienda, la información necesaria para la identificación y ubicación del contribuyente, la discriminación de los factores necesarios para determinar las bases gravables, la liquidación privada, la firma de quien cumpla el deber formal de declarar, la firma del revisor fiscal y del contador. ¿Cuándo una declaración se da por no presentada? De acuerdo al Estatuto Tributario, en el artículo 580, nos nombra unas 4 formas para que no se dé por presentada la declaración. Cuando la declaración no se presente en el lugar señalado para tal efecto. Cuando no se suministre la información del declarante o se haga en forma equivocada. Cuando no se contengan los factores necesarios para identificar las bases gravables, cuando no se presente firmado por quien deba cumplir el deber formal de declarar o cuando se omita la firma del contador público o revisor fiscal existiendo la obligación legal. Corrección de la declaración tributaria. Tipos de corrección: voluntaria o provocada, incremento del impuesto a cargo, disminución del saldo a favor o sin efecto. Plazo: 2 años desde el vencimiento del plazo para declarar. Sanción por corrección cuando sea procedente. Incremento del saldo a favor, disminución del impuesto a cargo. 1 año desde el vencimiento del plazo para declarar, de acuerdo a la ley 1819 del 2016 y de acuerdo a la ley antitrámites en el artículo 43 de la ley 962 del 2005. En estos artículos nos habla qué tipo de correcciones podemos hacer. Firmeza: cuando una declaración queda en firme. De acuerdo al artículo 714, nos indica que pasado 3 años quedará en firme si dentro de estos 3 años no nos han notificado o nos han requerido. Lo mismo sucede para cuando estamos solicitando devoluciones o saldos a favor pasados los 3 años. Si no nos han requerido, podemos continuar con la solicitud de devolución. ¿Cuál es entonces el término de firmeza o declaración de donde se determine la compensación o pérdida fiscal?
Bueno, en estos les puedo mostrar que, por ejemplo, para declaraciones extemporáneas, declaraciones con saldo a favor, declaraciones con saldo a favor sin devolución, para todas ellas son 3 años. Para declaraciones con pérdida fiscal son 6 años y declaraciones sujetas a precios de transferibles 6 años. Sanción mínima. Pues en el artículo 639 del Estatuto Tributario nos indica que la base mínima para una sanción son 10 VTs. Para este año, para el 2019, es por 343.000 pesos. ¿Cuáles son las principales sanciones que por lo general las personas caemos? Por ejemplo, está la sanción por extemporaneidad, la sanción por extemporaneidad en la presentación de las declaraciones con posterioridad al emplazamiento, o sea, cuando no requieren, sanción por corrección en las declaraciones, sanción por inexactitud, sanción por declaración presentadas sin el incumplimiento de requisitos formales. Todas estas sanciones están contempladas en el Estatuto Tributario a partir del artículo 641. Bueno, ¿qué tipo de sanciones? Por corrección. En el Estatuto Tributario, en el artículo 644, nos sancionan de acuerdo por la corrección. Antes de que nos requieran, es el 10% sobre lo presentado. Y después de que ya nos requirieron, es el 20%. Por declaraciones presentadas sin el incumplimiento de requisitos formales. Cuando no cumplimos con lo que nos exigen, cuando no le ponemos el nombre, nos falta una firma, esto es el 2% sin exceder las 1.300 VTs, de acuerdo al artículo 641 del Estatuto Tributario. Casos en que no aplica la sanción mínima. Bueno, en los intereses de mora, en las sanciones contenidas en el artículo, en los numerales 1 y 3 del artículo 658-3 del Estatuto Tributario, sanción por no inscribirse en el Registro Único Tributario RUT antes del inicio de la actividad por parte de quien esté obligado a hacerlo, sanción por no actualizar la información dentro del mes siguiente para el RUT. Casos que no aplican la sanción mínima, estos ya llevan a sanciones más altas. Sanción del monotributo mientras estuvo vigente dicho impuesto. Sanciones, bueno, por inexactitud de los procesos de revisión, por omisión, por incumplimiento, por inexactitud, por utilización de datos o factores falsos. En estas inexactitudes puede llegar a ser el 100% de lo declarado, el 160%, el 200%. Por no declarar la renta es el 20% de las consignaciones bancarias a los ingresos brutos del periodo, por las ventas, por el timbre, 5 veces del impuesto de la gasolina, el gravamen financiero, declaraciones de activos en el exterior es el 5%. Esto es la bibliografía de donde también tomé la información. Muchas gracias por la atención prestada.